Buenos días. Ánimo. Bueno, quiero informar sobre un tema, dos, porque nos comprometimos ayer de hablar de la entrega de fondos de los partidos. Vamos a informar sobre eso. Creo que Jesús tiene ya algunos datos. Vamos sí, de una vez a tratar este tema rápido. Ya Morena reintegró la mitad de sus prerrogativas para que nos entendamos mejor, que como siempre nada más se piensa en la llamada clase política y no se piensa en el pueblo. Prerrogativas es presupuesto. Si no, ¿qué es eso de prerrogativas? Ya Morena entregó la mitad de su presupuesto para que sea utilizado en la emergencia sanitaria, 785 millones. El PRI acepta entregar la mitad de su presupuesto si se forma un fideicomiso encabezado por la sociedad civil y el INE. Ojalá y lo formen rápido. Y aquí vamos a ver cómo avanza en la formación del fideicomiso con la sociedad civil y con el INE. Pero hasta ahora no ha caído nada. El PAN no acepta donar la mitad. Quiere cambiar la ley para comprar y entregar directamente equipo médico. Pues también que ya presenten la iniciativa. Y vamos a estar aquí dándole seguimiento para ver cuándo esto se cumple. PRD no acepta devolver la mitad de sus prerrogativas. Preguntará al INE si puede entregar donaciones en especie a fundaciones. También vamos a esperar que el INE conteste esta solicitud del PRD. PES aceptó la propuesta y se prepara una propuesta a la vez para reducir su presupuesto y donar 3 meses de salario de sus legisladores. Esperamos. Los demás partidos no se han pronunciado. ¿Cuáles son? El Verde, el PT, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y el Partido Humanista. Pues vamos a estar viendo esta tabla. Ofrecemos disculpas por anticipado, que no se enojen, pero los partidos, de acuerdo a la Constitución, son entidades de interés público. Muy bien, así está. Otro tema importante. Ayer me reuní con un grupo de empresarios de Monterrey y destaco algo que es de interés público. El dueño de Maseca, Juan González, hizo el ofrecimiento de que no va a aumentar el precio de la harina de maíz, que es la materia prima para las tortillas. Lo agradezco. Hoy se da a conocer el dato de inflación. A ver si lo tiene. Bajó la inflación. Se debe a que no está aumentando la gasolina, al contrario, está bajando. Esto nos ayuda, porque una situación de crisis, de disminución o caída del crecimiento económico, de despido de trabajadores, de depreciación del peso, si se agrega la inflación, pues se complican más las cosas. Entonces es una buena noticia el que no hay carestía, no hay inflación. A ver si ya, 3.25. Muy bien. El otro tema que les queremos plantear es que las empresas pequeñas, las microempresas, las pymes, están resistiendo la crisis y estos pequeños empresarios, mujeres y hombres, están actuando de manera muy responsable, heroica, porque son los que están cuidando más el empleo de sus trabajadores. Es donde ha habido menos despido. Estamos hablando de la economía formal, lo aclaro, de los inscritos en el Seguro Social, pero no deja de ser un buen indicador. En cambio, las grandes empresas, no todas desde luego, una minoría, porque la mayoría de las grandes empresas también están cumpliendo, le permitieron a sus trabajadores retirarse y les mantienen su sueldo y sus prestaciones. Sin embargo, hay un grupo que despidieron a sus trabajadores. Entonces estamos dando seguimiento a esta situación que les vamos a presentar el día de hoy, con el propósito de hacer un llamado a empresarios, sobre todo a medianos y grandes empresarios, para que nos sigan ayudando y hacer también el compromiso con las pequeñas empresas de apoyarlas, porque ellos están actuando con mucha responsabilidad. Vamos a que la Secretaria de Trabajo nos explique qué está pasando en lo que tiene que ver con el empleo, y lo mismo el director del Seguro Social, con la intención de que nos portemos bien todos aportarnos bien. Esos son momentos para la fraternidad, la solidaridad, el humanismo, no para el egoísmo, no para estar pensando solo en lo material. No puede ser que nuestro Dios sea el dinero. Eso no es lo que caracteriza a la mayoría de los mexicanos. Hemos estado hablando de que la mayoría del pueblo es solidaria, la mayoría del pueblo es fraterna, la mayoría de los mexicanos. Entonces, vamos adelante, vamos saliendo. Yo estoy optimista, a pesar de la crisis transitoria, vamos a salir adelante. Pero tenemos que participar todos, ayudar todos. Mejor dicho, seguir ayudando todos, como lo estamos haciendo. Mucha gente se está sacrificando, está haciendo caso a las recomendaciones para que no se extienda el contagio y que podamos tener menos enfermos, salvar vidas y salir rápido de esta epidemia para reactivar pronto la economía. Entonces, todos aportarnos bien, que no haya mal comportamiento, sino un recto proceder. Vamos a escuchar a Luisa María Albores, secretaria del Trabajo, y decía a Zoe Robledo, directora del Seguro Social. Gracias, presidente. En efecto, vamos a mostrarles aquí algunas gráficas respecto a cómo se ha venido comportando el empleo.
Voy a tomar el micrófono para mostrar aquí esta gráfica. Esta gráfica es a partir del primer caso detectado del COVID del 29 de febrero, a cómo había sido el comportamiento según los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es a partir del 13 de marzo que empezamos a ubicar una caída en el empleo formal, identificando que del 13 de marzo al 31 de marzo se perdieron 198,000 empleos y 148,845 en lo que va de el 1 de abril a el día 6, que es hasta el corte que tenemos al día de hoy. Es decir, entre el 13 de marzo y el 6 de abril se han perdido 346,878 puestos de trabajo. Adelante. Esto puede mostrar cuáles son las entidades federativas donde se registra mayor baja por parte de los empleadores a sus trabajadores. Las 6 entidades con la mayor pérdida de empleo se ubican en la parte de Quintana Roo, en la Ciudad de México, en Nuevo León, Jalisco, Estado de México y Tamaulipas. Estas entidades registran el 56% del total de las separaciones de los trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social. Adelante. Esta gráfica es muy relevante y queremos hacerla notar. Ya decía el presidente cómo se ha venido mostrando respecto al tamaño de empresa la separación de los trabajadores. Esta gráfica muestra cómo las microempresas de 1 a 5 trabajadores son las que más han resistido y más han mostrado solidaridad frente a sus trabajadores, dando de baja menos, o una parte muy mínima si uno lo compara con las empresas de 6 a 50 trabajadores, y esta que representa la enorme mayoría, que es de más de 50 trabajadores, de 50 a más de 1,000 trabajadores. Entonces podemos ver aquí cómo son las grandes empresas, no todas, son algunas, pero se registra en este tamaño de empresas donde mayor separación ha habido de los trabajadores. Y luego esta barra la podemos ver también aquí en proporciones. Podemos ver que las empresas con más de 1,000 trabajadores representan el 25%, de 500 a 1,000 trabajadores 19%, de 251 a 500 trabajadores 22% y de 51 a 250 34%. Esto muestra así que ubicamos, insisto, en aquellas empresas que tienen mayor capacidad de resistencia, que son las primeras que ante esta emergencia han separado a los trabajadores. Adelante. Esta rápidamente es una muestra ya por empresa y también detectamos este comportamiento a través del cual de un día a otro dan a su plantilla entera de baja y quedándose con 0 trabajadores. Aquí se puede mostrar cómo de un momento a otro una empresa da de baja a 669 trabajadores y se queda con 0, o a 597 trabajadores y se queda con 0. Y así podemos identificar y hemos venido dando seguimiento puntual a todas estas empresas que tienen este comportamiento obviamente atípico de dar de baja a sus trabajadores la plantilla completa. En este sentido hemos venido insistiendo una cosa muy importante, y es que no existe fundamento legal frente a esta emergencia para separar a los trabajadores o para despedirlos. Y el llamado que hacemos sobre todo a estas empresas es a reconsiderar. Consideramos que es un momento fundamental de solidaridad frente a los trabajadores e insistimos también que no existe fundamento para poder correr, despedir, dejar de pagar el salario a los trabajadores en esta época de emergencia sanitaria. Adelante. Sí, muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos. Si pueden pasar la siguiente. Bueno, estas también son otras empresas grandes que dieron de baja a un número importante de trabajadores. La siguiente, ahí está. Sí, uno de los temas que hoy quisiéramos llamar a su atención es que el Seguro Social, los datos que damos todos los 12 de mes, el famoso dato del empleo, lo que nos indica es del total de los empleos que se crearon y del total de las separaciones laborales, cuál es el diferencial. Como se nos decía este dato que damos los 12 de cada mes a las 12 del día, hoy lo estamos adelantando para conocimiento de todos, de los 130,000 empleos que se perdieron en el mes de marzo. Ahora, a partir de lo que comentaba la secretaria Luisa María, hoy es mucho más relevante en términos de lo que esto significa respecto a los derechos de la seguridad social. ¿Por qué razón? Porque al ver ese número más grande con el que sacamos la diferencia, la resta, es como podemos saber que el no pago de cuotas, cómo impacta a la atención médica. Ustedes saben que la seguridad social es un concepto amplio que incluye varios seguros. El seguro de las guarderías, por ejemplo, o la pensión, pero el más importante es el seguro de enfermedades y maternidad. Es el seguro que le permite a la gente ir a un hospital, a una unidad médica del Seguro Social. En ese sentido, si lo vemos en los números ya nominalmente, de estos trabajadores, que son la suma de los 130,000 de marzo, más los que se han ido perdiendo en lo que va de abril hasta el 6 de abril, que es un número muy importante, el 38%, es decir, 130,000 trabajadores, en un lapso de 8 semanas, o sea que ya está contando, lo ponemos con 7 semanas porque estamos contando la primera de abril, en un lapso de 8 semanas pierden su seguridad social. Es decir, un trabajador
trabajador, a la hora que es separado, empiezan a contar 8 semanas y al cumplimiento de esas 8 semanas ya no tiene acceso a los servicios médicos del Seguro Social. Pero un dato todavía más preocupante es que el 62%, es decir, 216,000 trabajadores que fueron ya separados, como no tenían 8 semanas previas en su trabajo, la famosa cotización, como no tenían esas 8 semanas, la ley establece que ellos ya no tienen acceso a servicios de salud por parte del Seguro Social. Desde luego que los tienen en otras instituciones públicas, pero no en el seguro. ¿Por qué lo queremos hacer notar? Porque si bien nosotros en una situación regular, ordinaria, como la que tendremos de vuelta a la normalidad muy pronto, el dato que estamos observando todo el tiempo tiene que ver con el pago de las cuotas. Hoy queremos hacer notar a los patrones que el pago de las cuotas significa la posibilidad que sus trabajadores tengan seguridad social y en ese sentido tengan acceso a servicios médicos. En el contexto de una epidemia y de una pandemia es muy relevante, porque entonces ya no es nada más el cálculo contable que desafortunadamente muchos hacen con las cuotas del Seguro Social. Y lo digo por una razón. Es probable que un trabajador piense hoy que sigue estando contratado porque sigue estando su patrón pagándole la nómina. Y él puede estar muy tranquilo con eso. Y dice que bueno, mi patrón no me ha despedido. Pero en el momento en que nosotros observamos que dejó de pagar las cuotas, sí le decimos a ese patrón y sobre todo a ese trabajador que tiene que verificar la vigencia de sus derechos. Porque en ese momento, esa actitud de querer, entre comillas, ahorrarse las cuotas del IMSS significa dejarlos sin atención médica en un contexto de una epidemia. Y eso es muy grave. No, hoy más que nunca, no se pueden ver las cuotas del Seguro Social en una contabilidad. Son cuotas que implican derechos y son cuotas que implican derechos a la salud y son derechos a la salud que pueden significar la vida o la muerte. Entonces, queremos hacer ese llamado, sobre todo a las empresas más grandes, porque lo observado y mencionado aquí por la secretaria es muy claro. Las empresas pequeñas, las microempresas han aguantado, tienen un comportamiento frente a sus trabajadores de mayor resistencia, de mayor solidaridad, pero las empresas grandes que están con todo el tiempo haciendo sus cuentas y sus cálculos a partir de las cuotas, hoy pueden poner en riesgo la vida de sus trabajadores. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo, lo que nos corresponde, para que esa atención sea oportuna, para que nuestros trabajadores tengan todo lo necesario. Pero sí necesitamos que ese sentido de solidaridad entre a la conciencia de los trabajadores que están haciendo estas prácticas. Por último, me parece que hay una lámina más. Bueno, es lo que mencionábamos ya, solo lo ponemos en un breve resumen. Cómo las empresas pequeñas están siendo solidarias con sus trabajadores porque saben que si los despiden o si dejan de pagar las cuotas del IMSS, eso significa que no puedan tener servicios de salud. Y el llamado a que el resto aprenda un poco de esa actitud y haga lo mismo. Muchas gracias, presidente. Bueno, es importante aclarar de que estamos hablando de un universo de cerca de 22 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social. 22 millones. De esos, en este tiempo, por el coronavirus, vamos a decir, han sido dados de baja 346,000 de 22 millones, o sea, para ubicarlos. Y tenemos que tomar en cuenta que esto es por el coronavirus, 346. Pero esta actitud de sacar raja de una circunstancia, por ejemplo, de afectar a los trabajadores, es recurrente antes del coronavirus y tiene que ver mucho con el famoso outsourcing, porque casi el mismo número de trabajadores despedidos ahora, que tiene, desde luego, mucho más justificación por lo que está sucediendo, porque se está cayendo la economía, no hay consumo. Bueno, esto mismo se dio en diciembre del año pasado, si ustedes recuerdan, de que habían 700,000 nuevos trabajadores inscritos en el seguro y en un mes se cae el número de inscritos en más de 300,000. Así como ahora. ¿Cómo? Nada. La única explicación es que los despachos que llevan las nóminas de muchas empresas deciden dar de baja para recontratar. Bueno, si eso está mal, ahora que estamos atravesando por esta crisis sanitaria, pues está doblemente mal que estos despachos estén actuando así. ¿Cómo es posible que de un día para otro se quede una empresa sin un trabajador? Despida a 800. Es increíble. También, aclaro, no es la regla, es la excepción, pero no queremos que el mal comportamiento de algunos vaya a ser secundado por otros. Estamos a tiempo para hacer un llamado respetuoso, primero a los que están haciendo esto, que rectifiquen. Es de sabio cambiar de opinión. No somos infalibles. Todos cometemos errores. Pero lo más importante es que podamos enmendar esos errores. A lo mejor algunas de estas empresas ni siquiera lo saben porque fue un manejo de sus despachos para ahorrarles gastos, pero se perjudica a trabajadores, a seres humanos. Entonces, ojalá y se rectifique. Y también pedirle a los que están actuando con justicia, con humanismo, que lo sigan haciendo, que nos sigan ayudando. Ayer en la reunión con empresarios de Nuevo León, como les comentaba, la mayoría expresó su compromiso de seguir pagando a todos los trabajadores. Cuando tuve antier la comida y también una teleconferencia con empresarios del Grupo de la Ciudad de México, lo mismo, todos manifestando que van a mantener a sus trabajadores, que no los van a despedir. Entonces, que se continúe de esa manera y exaltar, subrayar, reconocer lo que están haciendo las pequeñas empresas. Es heroico cómo no han cancelado su inscripción en el Seguro Social. O sea, cómo han mantenido a sus trabajadores en el Seguro Social. Los pequeños, no cabe duda que lo pequeño es hermoso, es bello. Bueno, vuelve a poner la de los pequeños, porque les voy a dar una buena noticia. Los pequeños, miren, los más pequeñitos. A ver, ¿cuántos son?
Aquí está, presidente. Las empresas de 1 a 5 trabajadores no representan del total ni el 1%. Son 488 si lo queremos ver en números, que han actuado de manera heroica, que han resistido ante esta situación y que no dan de baja a sus trabajadores. Un aplauso para ellos, ¿verdad? ¿Saben lo que suele pasar? Que a ellos son los que ponen de escudo los grandes. Siempre hablan de las pymes, ¿no? Sí, para beneficiarse de más, ni siquiera los empresarios, sino los traficantes de influencia. Pero bueno, ¿cuál es la buena noticia para los pequeños empresarios? Que ya tenemos definido el cómo vamos a entregar 1 millón de créditos a pequeños empresarios, pequeños negocios familiares, tanto del sector formal como del sector informal. Vamos a empezar con 1 millón de créditos. Ya se está haciendo la selección de quiénes van a ser los primeros en recibir estos créditos. Es un mecanismo sencillo. Se selecciona de un padrón que se tiene de 5 millones de solicitantes de créditos. Este padrón se levantó cuando se fue casa por casa a hablar con la gente para recoger sus demandas de apoyos para el bienestar. 5 millones. Es nacional. De esos 5 millones vamos a sacar 1 millón y se va a distribuir de acuerdo a donde está afectando más la epidemia y desde luego donde está más afectada la economía. Se va a informar desde aquí. Un día en este mes vamos a dar el informe. Le vamos a pedir también, como nos han ayudado, medios de comunicación particulares para que todos sepan, porque lo queremos hacer rápido y no es usar mucha estructura de gobierno, muchos servidores públicos, sino de la manera más sencilla, es con el apoyo de la gente y para eso se requiere que la gente esté informada, que sepa cómo es que se va a aplicar el programa. Se tiene el millón de beneficiarios, son 25,000 pesos, van a recibir esos 25,000 pesos, solo van a firmar un documento muy sencillo, porque va a ser un crédito a la palabra, no hay garantía. La garantía es la palabra, porque la mayor riqueza de nuestro pueblo, la mayor riqueza de México es la honestidad de nuestro pueblo. Entonces, es yo, fulano de tal, que me dedico a esta actividad, recibo este crédito y bajo palabra de honor voy a cumplir y lo voy a pagar. Se entrega los 25,000, o sea, ahí mismo en el banco firma y se le entregan los 25,000 pesos. Pasan 3 meses de gracia y al 4.º mes, ahí mismo abona 850 pesos. Empieza a abonar mensualmente, 850 pesos, 36 meses. La tasa de interés, 6.5 anual, que es la tasa del Banco de México. No hay, bueno, sí, las tantas, que esas son sin crédito, pero es un nivel más abajo. Aquí es ahora levantar el nivel de atención, porque la base la tenemos cubierta, los más pobres, y ahora es poquito arriba. Y así vamos a ir subiendo, porque acuérdense que es de abajo hacia arriba, no de arriba para abajo. Entonces va a ser una franja que se va a ayudar en esto. ¿Qué bancos? El millón de beneficiarios va a estar referenciado a una sucursal bancaria, cerca de donde está su vivienda o su pequeño negocio. Es fundamentalmente urbano, porque el medio rural va a tener otros apoyos adicionales. Entre esos apoyos adicionales, les comento que solo el programa Sembrando Vida va a aumentar para darle trabajo a 200,000 sembradores. Entonces, esto es más urbano. Hablé ayer con los dueños de 3 bancos, que son los que van a participar. Banorte, Azteca y Santander, que tienen sucursales en todas las ciudades. Es decir, con Banorte, por poner un ejemplo, 330,000 créditos. El jueves 30 de abril van a tener los 8,300 millones en Banorte. Del 20 al 30 tienen los padrones y el jueves 30 tienen el dinero. El lunes 4 de mayo. Sí es lunes, ¿verdad? No, este es otro asunto. Lunes 4 de mayo empieza la entrega. Es un promedio de 250 beneficiarios por sucursal, de modo que no van a llegar todos al mismo tiempo. Vamos a organizar, porque si continúa para entonces, eso depende de los médicos y de salud. Si se mantiene la emergencia, tiene que hacerse de manera ordenada, pero el propósito es que en esa semana se disperse el millón de créditos. Les comento que los 3 bancos, porque hablé con los dueños o los presidentes de los consejos de administración de los bancos, hablé personalmente, por teléfono con Carlos Han, con Ricardo Salinas y con Ana Botín. No van a cobrar comisiones, van a ayudarnos con este servicio sin cobrar comisiones. Vamos a cuidar mucho de que sean los pequeños. Por eso vamos a administrar a quién se le va a dar el beneficio, porque nosotros sabemos quiénes lo necesitan más. Si es un crédito, bueno, de estos créditos no dan los bancos, pero de los créditos que dan con el apoyo de la banca de desarrollo, pues no importa si la gente tiene o no tiene. Ahí son clientes. Acá es otra cosa. Antes los créditos de banca de desarrollo se daban hasta Odebrecht se les daba crédito a los que no lo necesitaban o mediante el influyentismo obtenían estos apoyos. Ahora es distinto. Entonces quería comentarles, no voy a dejar de hablar de este asunto, porque lo que quiero es que todos sepan que si les llega una llamada, porque vamos a estarles llamando, que sepan que se trata de este programa, que todo el mundo se entere, porque también se hace la selección y se les habla para pedirle su consentimiento, si todavía quieren el crédito que solicitaron, porque todos ellos son solicitantes de crédito. Y también para que los
los falsarios, traviesos, no quieran hacer trampa. Ya ven cuántas noticias falsas hay. Entonces, aquí vamos a estar informando, porque necesitamos rápido echar a andar la economía, que haya una inyección de recursos suficientes saliendo de la contingencia para emprender el vuelo. Por eso voy adelantando que les estoy comentando que estamos a 8 y el 20 ya debemos de tener definido el padrón, y de 20 al 30 entregado a los bancos, y también ya hecha la consulta a la gente, porque puede ser que diga no, ahora no, lo necesito, o ya cambiaron las circunstancias, ¿no? Entonces todo esto lo tenemos que ir haciendo poco a poco, pero con prontitud al mismo tiempo, y estar informando. Lo mismo, informar sobre el recurso que va a llegar a las sociedades de padres de familia, que ese es otro apoyo que queremos también entregar lo más pronto posible. Vamos a entregar apoyos a más de 20,000 escuelas. Ya llevamos más de 22, 24,000 escuelas que han recibido apoyos, su presupuesto. Pero vamos a aumentar ahora a más de 20,000, y lo queremos hacer también pronto. ¿Por qué? Eso lo vamos a tratar otro día, porque queremos que al recibir ese dinero, aunque no haya clases, se reúnan con sana distancia los padres de familia y decidan qué hacer con ese dinero. Y les queremos hacer una recomendación muy respetuosa, que ese dinero lo utilicen para la construcción, ya sea para construir un aula, para un techo en el patio, para mejorar los baños, para hacer una barda, todo lo que sea construcción, para darle trabajo a los maestros albañiles y a los obreros de la construcción. Entonces, porque todo esto es lo que nos va a ayudar a que haya circulante, que haya dinero abajo, se amplíe, se mejore, se fortalezca el consumo y se reactive la economía. Pero eso lo vamos a ir viendo. Como se comprenderá, ahora casi el 70% de los trabajadores al servicio del Estado están en sus casas. Entonces, ¿con quién nos apoyamos? ¿Con quién? Además, debemos de apoyarnos siempre con el pueblo. Esto es gobernar con el pueblo. Y nada más es cosa de informar. Y yo estoy seguro que la gente, como lo ha venido haciendo, nos va a ayudar mucho. Pero que tengan la orientación básica. Ahora sí. Hay una lista. Juan Carlos Guzmán Martín. De este lado, señor presidente, buenos días. Carlos Guzmán de Aba Noticias. 3 preguntas. La primera, ayer llegó un cargamento, el primer cargamento sanitario a nuestro país. Se mencionaba por parte del doctor Gatell que iba a haber un puente internacional a partir de ahora. ¿Cuántos cargamentos se planea traer a México y con qué equipo? La segunda, en cuanto a esta cuestión de la economía, usted estaba hablando de un programa que es el programa que tiene a nivel federal en cuanto a escuelas. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, tiene un programa muy similar, pero únicamente está dando aproximadamente a lo más 120,000 pesos. ¿Habrá un convenio para que el programa de ustedes a nivel federal se aplique en Ciudad de México, siendo que no se aplica? Y la tercera, si nos puede hablar un poco de esta cuestión que mencionaba de los empleos, pero hay en redes sociales por parte de sus opositores de que están buscando ellos que no se paguen impuestos. Sabemos que están las declaraciones anuales de las personas físicas y morales. ¿Qué es lo que va a hacer su gobierno para que se aplique esta parte de pagar impuestos? Gracias. Bueno, lo primero, sí, está llegando equipo, material médico de China. Le agradecemos mucho al gobierno de China porque nos ha dado facilidades para adquirir equipos que no se tenían, sobre todo de protección al personal de salud. Toda la información sobre esto, yo creo que hoy a las 7 la puede dar el doctor Hugo López Gatell, porque van a seguir llegando aviones. Nos estamos preparando. Es fundamental, es básico, es lo más importante, prioritario, el que tengamos las camas, los ventiladores, los médicos y todos los equipos, que estemos completamente preparados. Y se ha ido avanzando en ese sentido y vamos a continuar. Pero mejor que en la noche, a las 7, cada vez más gente ve ese informe. Ya ven esa conferencia más que esta. O sea, que me da mucho gusto, porque esa conferencia es muy importante, muy importante para enfrentar la contingencia. Lo segundo que preguntaste. Segundo, del programa que ustedes tienen de mejor escuela. Vamos a poner de acuerdo con la jefa de gobierno y también lo estamos haciendo con los gobernadores y con la gobernadora de Sonora. Son 170,000 escuelas en el país, de nivel básico, preescolar, primaria, secundaria. Y queremos que sea en todas, que cada escuela tenga su presupuesto y que le llegue el apoyo desde la tesorería de la Federación a la sociedad de padres o madres de familia. Y se están integrando los comités en cada escuela. Lo único que estamos recomendando de manera respetuosa es que el tesorero de la sociedad de padres de familia sea mujer, porque las mujeres son más honradas que los hombres. Y al que no le guste, que se vaya a volar en el avión presidencial. Que lo vamos a rifar, ¿eh? Eso no se va a detener. O sea, el 15 de septiembre se rifa el avión presidencial, porque desde antes de la epidemia estábamos sosteniendo, y ese fue el propósito, que lo obtenido con la rifa de ese avión era para equipo médico. ¿Se acuerdan? Sí, a ver. Este apoyo sí se ve. Esta pregunta, nos estamos poniendo de acuerdo con todos y les decía que son 170,000, ya son como 22, 23,000 las que han recibido su apoyo. Vamos a agregar pronto, de mayo a julio, 20,000 que les va a llegar su apoyo, por eso que hablaba. Y seguimos adelante, entregando los apoyos para el mantenimiento de las escuelas. Es un plan. Lo tercero, acerca de los que están llamando a que no se pague impuestos, pues no ayuda eso, ¿no? Mejor les voy a dar una tarea respetuosa. Un día vamos a dar a conocer aquí los muy grandes que le deben a la hacienda pública. A lo mejor
mejor nos ayudan a eso, a convencerlos de que nos paguen. Porque el que tiene y no paga, pues no es buen ciudadano. ¿No les parece mejor esa campaña? ¿Mande? Sí, pero es que hay grandes empresas nacionales y extranjeras que deben, porque están pensando que es como antes, que les condonaban. Entonces ya no, un día de esto, porque ¿cómo le pedimos a quien vende en la calle que se vaya a su casa y mucha gente humilde te está sacrificando? Bueno, los que están perdiendo su trabajo. Y los que tienen no cumplen con su deber. No es que aporten nada adicional, no es filantropía, es que paguen sus impuestos. A lo mejor hasta ellos son los que están impulsando estas campañas, en una de esas. Entonces ojalá y cambien de parecer y que todos cumplamos, contribuyendo, porque sí hay empresas grandes, famosas, que deben, y ahora que me están escuchando, pues que ayuden. He dado instrucciones a la directora del SAT que los convoque para que voluntariamente abonen o paguen sus deudas. De lo contrario, se va a proceder judicialmente, porque lo he dicho desde el principio. No somos nosotros tapadera de nadie. Si sabemos de un presunto delito, ni modo que actuemos como alcahuetes o con complicidad, con encubrimiento. Entonces, que nos ayuden todos. ¿Saben cuál es la apuesta de los que quieren que fracasemos? Y es el fracaso, pues, de nuestro país. Aunque digan de que queremos, vienen algunos, ¿no? De manera hipócrita. Que le vaya bien al presidente. Porque si le va bien al presidente, le va bien a México, les va bien a todos. A veces me vuelto, cuando me dicen eso, y empiezo a moverme así. Y me preguntan que sí, ¿qué estoy haciendo? Y les contesto, ando buscando al tonto, que te lo crean. Es el momento de ayudar, de verdad, que todos ayudemos. Y no vamos a regresar al pasado, no vamos a seguir con la política neoliberal, porque eso es corrupción. Y la corrupción, repito, es la peste más funesta y trágica que ha dañado a México, más que ninguna otra plaga, ninguna otra calamidad, es la corrupción. Entonces, toda esta campaña en contra es porque no quieren que se vaya el régimen corrupto, de injusticias, de privilegios. Pero yo estoy acostumbrado, luché por años, resistí. Imagínense, si voy a flaquear. No, la transformación va, nunca más. El oprobio de la corrupción en México, de las injusticias, de cómo en estos tiempos de crisis, unos cuantos se aprovechaban y se hacían más grandes a costa del sufrimiento de la mayoría del pueblo. Se dejaba en el desamparo a la gente y nada más se pensaba en los de arriba. Y eso es lo que no aceptan. Algunos también, hay que decirlo, que no todos. Con los que hablé ayer, con los que hablé antier, con muchas personas del sector privado, están en una actitud muy positiva. Bueno, decía yo de los banqueros, no cobrarnos comisión para hacer todos estos movimientos, porque pues es utilizar sus instalaciones, su infraestructura, su personal, y es agradecerles por lo que están haciendo. Entonces, y sí hay que pensar en contribuir. Les decía yo que la apuesta de los que no nos quieren es a que se nos caiga la recaudación. O sea, que irremediablemente se va a caer la recaudación por la crisis económica y no nos va a quedar otra que endeudarnos. Esa es la apuesta. Pues vamos a ver, porque yo estoy seguro que la gente nos va a seguir ayudando y va a cumplir como está cumpliendo, como lo están haciendo los pequeños empresarios, con sacrificio, porque además esto es pasajero, es una crisis transitoria. Vamos a salir de esta fortalecidos. Así se templó el acero. Vamos a ir hacia adelante. Vamos a seguir transformando a México. La compañera. Pues de una vez no le dejamos a ella. Sí. Gracias, presidente. Quisiera preguntar de estos empleos que se han perdido, ¿qué porcentaje es con respecto a periodos anteriores? No sé si aumentó un 80% la pérdida de empleos, o sea, ¿qué tan significativo es? Es igual que lo que pasó en diciembre, lo que les comentaba. ¿Pero se cayó un 60, un 70%? No, porque si tomamos en cuenta el número de trabajadores inscritos en el Seguro Social, ¿cuánto es? A ver. Sí, respecto al año anterior, para el mismo periodo, la caída es significativa. Como lo hemos visto en los boletines de empleo, ¿cuáles son los periodos que nosotros estamos comparando todo el tiempo? El año anterior y el mismo mes, digamos, de la administración anterior. En ambos casos hay caídas, pero algo que es interesante y quisiera señalar, la caída empieza el 13 de marzo. O sea, el empleo seguía creciendo a un muy buen ritmo. Y la caída esta del 13 de marzo está completamente vinculada a estos patrones que hemos explicado respecto a coronavirus. Y sí señalar que gran parte de esa caída, si la vemos por sector, pues son sectores que incluso todavía no habían cerrado, pero la preocupación que tenemos es que tomar las cuotas del Seguro Social como parte de los gastos corrientes de una empresa y entonces decir qué cosas no pagamos ante la epidemia y decidir que sean las cuotas, tiene una amplia irresponsabilidad por lo que implica en términos del seguro de enfermedades y maternidad, por lo que implica la posible atención de estas personas que ojalá no se contagien, pero si se llega a ocurrir, pues tengan atención en el Seguro Social. Pero es comparable con esos dos datos. En el boletín de empleo del 12 se detalla completamente cómo son las variaciones. Si me permite, director, preguntarle sobre un brote que hay, al parecer, en un hospital de Tlalnepantla. ¿Cuántos médicos han sido aislados y cuántos médicos están infectados? Gracias. Sí, con muchísimo gusto. Miren, este tema de los brotes en los hospitales, simplemente decirlo así es incorrecto, porque no son brotes que hayan ocurrido al interior de este hospital y no son cosas que un periodista descubra de la nada, porque es trabajo que se está haciendo ya desde hace bastante tiempo. En este caso,
hay hubo tres casos desde marzo, desde el 10 de marzo, un paciente que llegó de 60 años que tuvo todos los cuidados, y luego hubo dos casos cero, como le llaman los epidemiólogos, que se han investigado. Pero esto no es nuevo, o sea, esto se viene haciendo desde hace tiempo. El doctor Juan Manuel Lira, que es el de atención médica, la doctora Conchita Grajales, que es la jefa de la COCI, de la coordinación, y una gran de insumos, y una gran epidemióloga, hicieron el estudio. Se hace un estudio, se hicieron las pruebas de los doctores, y luego se hace todo el estudio epidemiológico para saber de dónde vino. Hay tres líneas, digamos. Uno es este primer caso de un paciente que ya se recuperó afortunadamente. Otro es de un médico, una doctora que no estuvo en contacto con pacientes por COVID en ese momento, y otro es de un doctor que también simultáneamente trabaja en otro sistema de salud. Lo digo porque la parte de los brotes, como pasó en Monclova, en donde hay demostración epidemiológica que hubo un contagio al interior del hospital, no es el mismo caso en la 72, que seguramente es a la que se refieren en Tlalnepantla. Entonces, no es el mismo caso. El estudio epidemiológico, que lleva varias semanas, lo que está demostrando es que vino de fuera. Entonces, yo llamaría, no sé si es ocioso para algunos, no ustedes, pero para algunos columnistas que saben bien quiénes son, que han distraído muchos recursos del Seguro Social ante estos falsos infundios. Hace poco, el mismo columnista decía que habíamos comprado guantes de cocina para en siglo XXI para la atención de la pandemia y overoles de pintor. Se hizo una auditoría por parte del órgano interno de control. Se llegó a la conclusión por parte del órgano interno de control en el Seguro Social, de la función pública, que había equipo suficiente y que lo que había habido era un taller, pero el problema, como lo ha dicho el presidente, es cuando la gente que no sabe habla con irresponsabilidad. Había habido un taller para decirles qué cosas no debían de comprar jamás, qué tipo de guantes no iban a ser útiles, qué tipo de caretas. Esas fotografías alguien se las pasó y asumió que estábamos comprando eso. Se hizo una auditoría documentada, pero eso distrae la atención en donde debe de estar, porque cuando el periodismo es serio, riguroso, claro que nos ayuda mucho para revelar verdades, pero cuando es malintencionado, irresponsable y superficial, pues obliga a revisar esto. En el caso de la 72 hay un estudio completo, firmado por el doctor Juan Manuel Lira, por la doctora Concepción Grajales, que establece estas tres líneas y concluyen, estudio que se llevó a cabo hace varias semanas, concluyen que el brote no fue hospitalario. Se tomaron todas las muestras a todos los doctores con todos los estudios de contacto y efectivamente hay 20 doctores confirmados, pero no porque se hayan iniciado ese brote en el hospital, porque decirlo o incluso siquiera quererlo, dejarlo ver, es de una enorme irresponsabilidad. Gracias. Presidente, yo quería... Yo no me voy a quedar con la curiosidad, no, claro, pero yo no lo sabía. O sea, ¿quién fue ese periodista que dijo que él seguro había comprado guantes de cocina para atención médica? Carlos Rodríguez Moreira. Sí, o sea, porque la gente no lo sabe, pues, y no tenemos por qué estar ocultando esas cosas. Miren, nada más para terminar bien con la pregunta. Me comentan que son entre 20 y 22 millones, 20.4 millones de trabajadores, 20.400.000 trabajadores inscritos en el seguro. Y los que han padecido de estas bajas son 346.000. Es el 1.7%. Lo tengo que aclarar porque si no, se interpreta de otra manera. También comentarles que de mayo a diciembre vamos a crear 2 millones de empleos. Ese es el plan emergente. Por eso, cuando se da a conocer este informe, es para hacer un llamado a que nos sigan apoyando a las empresas, como lo están haciendo, y que no despidan a sus trabajadores, que mantengan la fuente de trabajo. Para eso es, básicamente. Gracias, presidente. Y preguntarle sobre Carlos Salazar, el presidente, sobre Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Él dice que le cerraron la puerta aquí en el gobierno, ha estado en reuniones con usted, pero que no aceptaron estas propuestas para la reactivación económica, que era diferir el pago de impuestos y diferir también el pago de las cuotas justamente de seguridad social. No podemos hacer eso. O sea, no podemos diferir el pago de impuestos. Al contrario, le vamos a pedir a Carlos Salazar que nos ayude hablando con los dueños de las grandes empresas que deben dinero para Hacienda Pública. Ya le voy a mandar hoy la lista, porque si nos pagan, tendríamos muchos más recursos para apoyar a las pymes. ¿Él estaba pidiendo apoyo para las pymes o para las grandes empresas? Pues al momento que se solicita el que haya una tregua en el pago de impuestos, aunque se hable en nombre de las pymes, se corre el riesgo, y así lo dice la historia, de que se vayan ahí todos. Imagínense si se nos cae la recaudación y no tenemos para apoyar a los pobres. Pero es mejor lo que estoy planteando. Te voy a mandar la carta de los que adeudan para que nos ayuden a convencerlos. Hay 15 grandes contribuyentes que, incluyendo multas, recargos, deben, según las cuentas del SAT, 50,000 millones de pesos. Entonces, si estoy hablando de que vamos a entregar créditos a 1 millón de pequeñas empresas familiares, si cobráramos los 50, podríamos entregar 3 millones. Pero bueno, si se llega a acuerdos y abonan 25, pues ya son 2 millones de créditos. Yo entiendo que él, Carlos Salazar, está en su papel, lo dije, de defender a su gremio, pero ojalá y también él entienda que yo estoy aquí para representar los intereses del pueblo de México, de todos. Y lo digo porque no engañé a nadie. Estoy aquí para atender a todos, escuchar a todos, respetar a todos, velar por el bien de todos, pero procurar darle preferencia a la gente humilde. ¿Qué no se supo que dije que por el bien de todos primero los pobres? Por el bien de todos primero los pobres, por el bien de todos. Es decir, si están bien los más necesitados, vamos a estar bien todos. No hay cosa más bella
bella, más sublime que el amor al prójimo. Eso es lo que nos da felicidad. Entonces, así contesto, ¿no? Y sí le voy a mandar hoy la carta. ¿Te mande? Hoy. ¿Pero la va a hacer pública la carta? Lo voy a analizar. Lo voy a analizar, voy a ver si legalmente es correcto. Es decir, si lo puedo hacer, porque debemos hacer la vida pública cada vez más pública, pero también tenemos que cuidar no solo el aspecto legal, sino la dignidad de las personas. Pero sí le voy a mandar la carta. Vamos con David. ¿Es que? Aquí está, David. Presidente, vamos a la lista, porque si no... David Pérez de Tejada, de Informe 24 de Audiorama. Dos preguntas nada más. Una, podríamos hablar de una ruptura con el sector empresarial. ¿Por qué están tan inconformes de querer crear un bloque en contra de esta propuesta que está haciendo usted de defender primero a los pobres? Y la otra pregunta, si los secretarios nos podrían reiterar, ¿dónde puede acercarse la gente, el trabajador que le están quitando el seguro o que lo están despidiendo? ¿Dónde pueden acercarse para buscar la defensa? Y sobre el comercio informal, el tianguis, la gente que vende ropa, ¿esos también pueden ser personas que puedan acceder a estos créditos que nos platica? Sí, mire, no hay ninguna ruptura. Tengo una comunicación permanente con los empresarios. Esto es notorio. En los últimos días me he reunido con muchos empresarios. Estos empresarios, la mayoría, está cumpliendo la recomendación de que no se despida a sus trabajadores y se les mantenga el salario. La mayoría. Dos, como ayer, el señor Juan González de Maseca, ofreciendo que no va a aumentar el precio de la harina de maíz, para que no aumente el precio de las tortillas. El primero que me mandó a decir de que no iba a despedir a sus trabajadores fue Carlos Cecilio. Pero me lo ha dicho Alberto Valleres, Germán Larrea. Ayer los empresarios de Monterrey se hizo el compromiso de que la Secretaría de Salud iba a hacer un análisis riguroso para definir cuáles son las empresas que pueden seguir operando, aún con la epidemia, y se está atendiendo esto. Hicimos también nosotros el compromiso de devolverles el IVA, que por ley les corresponde a las empresas, lo más pronto posible. Es un compromiso. Estamos otorgando, o estamos preparando el otorgamiento de estos créditos. Nos están ayudando los bancos. O sea, no hay ruptura. Sencillamente no estamos de acuerdo con el plan de rescate que ellos proponen, porque consideramos que debemos primero atender a los más necesitados, a los de abajo, y que no debemos endeudar al país. Ellos sostienen que se debe pedir deuda. No les estoy diciendo mentiras. Ellos quieren que se pida deuda, que se incremente la deuda. Yo no considero que eso sea conveniente. Si no podemos con lo que estamos haciendo, pues como decía Juárez, nadie está obligado a lo imposible, pero podemos hacerlo de otra forma. Y lo único que pedimos pues es que nos permitan llevar a la práctica nuestro programa de recuperación económica. Bueno, primero que salgamos de la emergencia sanitaria y luego nuestro programa de recuperación económica con 3 ejes, que esto es lo que los descontrola, porque no se hacía antes. Primero, fortalecer a la mayoría de la población, a los pobres, garantizar apoyos para 22 personas en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, 22 millones. Primero. Segundo, otorgar 2.200.000 créditos en total, porque aquí estamos hablando de 1 millón para pequeñas empresas familiares, pero además son créditos de vivienda y además créditos también personales a los trabajadores al servicio del Estado. En total son 2.200.000. Y 3, la creación de 2 millones de empleos. Nosotros sostenemos que con estas 3 medidas va a reaccionar la economía, va a haber una derrama económica, va a haber empleos, se va a fortalecer el consumo, el mercado interno y vamos a salir adelante. Y hay otras cosas. Estamos avanzando para que entre en vigor el tratado lo más pronto posible. Me pidieron ayer los del Grupo Monterrey, sobre todo hablaron en nombre de las empresas automotrices y de autopartes, las que venden insumos autopartes a Estados Unidos. En Estados Unidos está parada la rama automotriz, completamente parada en Estados Unidos, pero la van a reabrir y esa rama económica que genera en México 1 millón de empleos, al reabrirse en Estados Unidos, tiene que tener insumos que se producen en México, partes que se producen en México. Entonces me pidieron ayer que si ya tienen conocimiento de que un día se va a abrir la rama automotriz en Estados Unidos para seguir produciendo, que nosotros a partir de ahí autoricemos de 3 a 5 días antes abrir aquí para que les dé tiempo de echar a andar sus plantas y embonar, establecer la cadena de producción con Estados Unidos. Les dije sí a ese planteamiento. Entonces no hay diferencias de fondo. Puede haber politiquería, porque acuérdense ustedes cuando el movimiento feminista, ¿no? De cómo se volvieron de la noche a la mañana feministas, los conservadores. Y luego con esta epidemia también se volvieron especialistas. Y ahí están, siguen todavía. Imagínense que nos vaya mal. Toco madera, me hinco, pero una situación como la de Guayaquil, ya me los imagino a todos con equipos especiales, gorras y con el micrófono ahí, haciendo entrevista a los enfermos. O sea, porque es otra cosa, pues. Ven los periódicos, nunca ven estar los periódicos. El Universal se volvió opositor, ni en los tiempos del maestro Palavicini, cuando se fundó, estaba tan opositor, y así todo, para que el cuento de Reforma. Y están, de veras, muy enojados, contrariados. Ojalá y se vayan serenando. O sea, el pasiflorín es bueno, el té de flor de tila.
El teléfono, porque alguien preguntó, tú preguntaste, sobre qué hacer con los despidos. Sí, ¿dónde puede el trabajador? No sé, Jesús, si podemos aquí mostrar rápidamente, decir, hemos venido coordinando esfuerzos con la Procuraduría de Defensa del Trabajo, mujeres y hombres procuradores alrededor del país, que están dando seguimiento a todos estos casos. Aquí vamos a poner los números telefónicos. Ya llevamos en estos días más de 10,000 orientaciones, consultas y sobre todo abriendo esta posibilidad del diálogo, dejando claro que es a través de la concertación, dependiendo de las circunstancias de cada una de las unidades económicas de las empresas, que se pueden llegar a estos consensos. Estamos también ya por habilitar un mecanismo mucho más ágil para poder hacer los reportes cuando se trate de despidos o se trate de descansos sin goce de sueldo, de manera tal que llamemos primero a la reconsideración, a poder restablecer los derechos de las y los trabajadores y, de ser el caso, entonces poder evitar un litigio. Decir que no estamos en la lógica de los litigios, pero sí queremos hacer un llamado para respetar el derecho de las y los trabajadores. Aquí dejo los teléfonos de la Procuraduría de Defensa del Trabajo y de la propia Secretaría del Trabajo, donde se puede recibir esta orientación. También decir que estamos en coordinación con los secretarios de Trabajo u homólogos y las propias procuradurías estatales para poder homologar estrategias y que, con independencia de la materia que se trate, ya sea federal o estatal, pueda darse el mismo trato y la misma defensa, orientación y digamos, seguimiento a los casos. Ya vamos terminando. Raúl, Ernesto. Presidente, ¿sí? No oigo. Presidente, buenos días, soy Pablo Velázquez de Los Mochis, ni uno más, ni un corrupto más en gobierno. Usted ha comentado que gracias a este ejercicio circular se toman acuerdos y que así es cuando usted se entera de muchas cosas que pasan en este país. Un ejercicio que no tuvo Obama y no tiene Trump. Los adversarios de México y sus sistemas de desinformación señalan, critican que aquí se hacen gestiones. El pueblo de México, una gran parte del pueblo, nos ve a algunos de aquí presentes como un puente entre ellos y el gobierno que usted encabeza. Eso no son gestiones, hay que recordarlo, es colaborar con este gobierno. Le pongo un ejemplo, hace 2 semanas le platiqué la problemática, más bien la preocupación que tenían los pequeños productores de leche de Guanajuato y Jalisco ante un nuevo lineamiento de Liconza. Su intervención ha dejado sin efecto esta situación. Me pidieron que le agradeciera a usted y al licenciado Valle Rodríguez que entendieran la situación de ellos, y eso les genera a ellos ahorita tranquilidad económica. El pasado martes 31 de marzo, el subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell, presentó aquí las medidas de seguridad sanitaria en las actividades esenciales. La medida 1, inciso C, habló de la importancia que deben de permanecer abiertos, cortinas arriba, y atendiendo a la población los centros de atención a víctimas. Hoy le hablo de hombres, mujeres y niños con hambre, violentados o con capacidades diferentes. Esos mismos que solo sirvieron en el gobierno pasado para la foto y un discurso. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas hoy, más que un elefante reumático, es un elefante amputado. No le ha llegado el presupuesto 2020. Presidente, en nombre de los hombres, mujeres y niños víctimas de este país, le pedimos una intervención ante la Secretaría de Hacienda para que libere el presupuesto, para que la Comisión pueda trabajar tranquila, pero sobre todo que esos hombres, mujeres y niños con hambre, violentados y con capacidades diferentes puedan tener una preocupación menos. Sí, lo vamos a hacer. Tenemos el compromiso de seguir apoyando a familiares de víctimas de la violencia. Lo dije en el informe y es un compromiso. Ahora vamos a ver cómo está lo de los recursos. Benditas redes sociales, usted lo ha dicho, ¿cuántas veces? Seguramente se perdió la cuenta. Tan benditas para usted y su gobierno que decidió devolverle los tiempos fiscales a los medios porque no eran necesarios. Los adversarios de México, como yo les digo, lados que desinforman, que han mentido, robado y traicionado, escribiendo una historia lejana a la realidad del mexicano de a pie, hoy están de fiesta, presidente. La vocería hoy nos ha notificado el tiro de gracia a las redes sociales, hoy temprano. Me niego a creer que valgan más que Milenio, Televisa, TV Azteca, Reforma, Excelsior, Universal, La Crónica, SDP Noticias, Reporte Índigo y muchos que se han dedicado a mentir, valgan más que las benditas redes sociales. Por ejemplo, en el nuevo orden de asistir y cubrir la conferencia mañanera, de 30 asistentes, entre ellos camarógrafos, mensajeros de redacción y periodistas, solo 3 seremos de digital, con permiso para entrar de lunes, martes y miércoles, un día a la semana. En nombre de la libertad de expresión, presidente, y a nombre de las benditas redes sociales, que no mentimos, no robamos y no traicionamos a México, le pido dejar sin efecto el acuerdo que nos ha sido notificado el día de hoy, y que los adversarios que en general nada más hacen fe, si quieren cubrir la mañanera con igualdad, que lleguen a las 3:30 de la mañana como llegamos nosotros para tener un lugar en primera fila. Gracias, presidente. Muy bien. Pues eso con Jesús, hay que buscar la equidad, sí se puede resolver. Es que estamos ahora en una situación especial, pero sí se puede buscar la manera de rotar, por ejemplo, con equilibrio, sí, con igualdad, sí. Sí, pero bueno, no nos metamos en eso. Nos ponemos de acuerdo. Yo creo que va a haber acuerdo. Nada más Hans Salazar. Pero, por ejemplo, ustedes se quejan de las redes sociales, pero ahorita estoy viendo redes sociales. Nada. A ver. Pero ahora va. Buenos días, presidente Hans Salazar de ZMG Noticias, Grupo Político Escuela Virtual. Solamente como precisión, y como usted bien dice, yo refuerzo y tiene toda la razón, ahí debe haber un equilibrio. Y lo único que solicitamos es que, por ejemplo, a los digitales, francamente, estamos haciendo la cuenta es el 5% de la asistencia y el 95% el resto de los medios convencionales. Yo creo que tanto en la palabra como obviamente en la asistencia debe
debe haber ese equilibrio y entendemos perfectamente la situación de la contingencia sanitaria. De hecho, nosotros estamos de acuerdo que haya un turno, pero que sí sea más equitativo, más igualitario y no que se haga de esa manera, nada más como reforzamiento, o bien incluso mandar preguntas de manera digital pudiera también ser una alternativa que se pudiera estar estudiando posiblemente. Bien, como posibilidad, es una propuesta nada más. Bien, yo quisiera exponerle lo siguiente, presidente, entrando en el tema. Las pymes generan el 80% del empleo. Aquí ya se ha reforzado este tema en este momento, en esta conferencia formal en México. A esas empresas se les está olvidando un tanto. Se entiende que hay grandes empresas en México que pueden soportar y sortear las crisis. Usted se ha estado reuniendo estos días con ellas. No se pide que se vuelva a caer en el error de contraer deuda para rescatarlas. De hecho, usted también ha sido bastante enfático. Pero una situación completamente diferente la que está sucediendo con las pymes. Me refiero en específico a las microempresas, las que tienen de 1 a 20 empleados registrados en el IMSS, que también ya se han mostrado estas gráficas. Su programa de 500,000 créditos para empresas familiares, fondas, zapaterías, tienditas, no beneficiará al grueso de este sector de la economía formal. ¿No cree usted justo y necesario abrir la puerta para poder apoyar aún más a estas empresas, ya que en la cantidad que se ha anunciado el día de hoy, y bueno, ya lo ha estado usted afinando y el día de hoy lo ha precisado con a más detalle, no hacerles es darle la espalda a millones de pequeños empresarios que, como usted lo dijo, son héroes porque son los que menos han realizado despidos hasta el momento? Es decir, este apoyo de los 25,000 pesos, que es bastante justo para estas pequeñas empresas, pero ¿hasta qué punto realmente hay una proyección que se les esté beneficiando, que sea suficiente, o bien que haya una segunda etapa? Porque definitivamente la gran mayoría, y aquí ya se ha puesto el punto, son las que más han sostenido en este momento de tormenta. Y que bueno, aquí usted ya lo ha planteado. Específicamente sería esta pregunta y ahorita rapidísimo le hago una segunda. Sí, mira, nosotros consideramos que con esto vamos a ayudar mucho y es lo que tenemos de capacidad sin endeudarnos y haciendo también un ajuste al gasto burocrático. Se está apretando el cinturón el gobierno. Estamos llevando a cabo acciones para ahorrar y apoyar a la gente. Menos gastos en el gobierno, que se reduzca el gasto en el gobierno y que se liberen más fondos para el pueblo. Entonces, vamos a empezar así. Ya hablé, porque esa es la figura de la estructura social, desgraciadamente. Es piramidal. Entonces, es reforzar la base, que eso lo hemos hecho desde el principio. Nunca en la historia se había entregado tanto apoyo a la gente humilde, a la gente pobre. Entonces, eso lo hemos hecho desde el inicio y ahora eso, que es la base, se va a consolidar más para resistir la crisis. No hay un país en donde en 3 semanas se hayan dispersado, pero entregado a 8 millones de adultos mayores 42,000 millones de pesos. Y eso ya lo hicimos. A ver, ¿en dónde? Una cosa es que digan los políticos, ¿no?, jefes de Estado, que van a destinar miles de millones, trillones de dólares. Pero ¿cuánto han recibido los ciudadanos? Aquí tomamos una decisión, vamos a proteger a los adultos mayores, vamos a adelantarles sus pensiones y ya tienen sus recursos. Pocos, pero ya tienen en sus manos sus recursos. Eso es lo primero. Luego viene la actividad productiva. Vamos a ayudar. ¿Cuándo? A ver, se habían entregado así 1 millón de créditos. ¿Cuándo la banca ha entregado 1 millón de créditos de 25,000 pesos? Además, sin garantía, a la palabra. Entonces, ahora que me va a ayudar Carlos Salazar a cobrar y vamos a tener más, pues vamos ampliando. Imagínense que cobremos eso, pues tendríamos para más. Lo que tú mencionas, los abarroteros, los que tienen sus negocios de fotocopia, alrededor de las escuelas que están cerradas, que vivían de eso, ¿sí? Las papelerías, ¿sí? Los taxistas, ¿sí? En fin, los de los tianguis. Estamos trabajando en eso. Y amenazar directamente. Y directamente. No se va a quedar. No, y sin burocracia. Es nada más ir a la ventanilla del banco, firmar ahí el compromiso. Es de que se va a cumplir y hasta los 4 meses empezar a abonar. Si este mecanismo lo tenemos ya echado a andar y conseguimos recursos por este mecanismo, por esta vía, apoyamos más. Segundo punto, presidente, a propósito de este plan ambicioso que ha planteado. Precisamente el Financial Times hace unos días cambió de línea de editorial, de opinión, de un viraje, a partir precisamente de este momento que estamos viviendo a nivel mundial. Ya no son los ataques que se fueron contra usted, ya no dicen el tema del estatismo, lo trasnochado de los 70s, que directamente lo señalaban el año pasado. Ahora dice el Financial Times, hay que replantear las cosas a nivel Estado para mayor intervención. No lo dicen esas palabras, pero dice sí, para ocuparse mayormente del tema económico, intervenir más, porque es una inversión estarse ocupando de los servicios públicos, por ejemplo, o de áreas estratégicas, concretamente así lo dijo. Solamente para reforzar y preguntarle en este sentido, en este viaje, porque usted dice, a partir de precisamente este modelo que estamos planteando, se puede extender y se puede copiar a nivel mundial. Se burlaron de mí cuando dije eso. Sí, efectivamente, y muchos columnistas y periodistas han replicado esa burla, ese tono de que no hay plan y de todo eso, y que aquí diariamente, afortunadamente, se está planteando. Le planteo estos comentarios precisamente a lo que también quisiera plantear, el tema de la protección de los salarios, del trabajo, a la gente necesitada, a la gente que es pues la que vamos al día, la que estamos diariamente tratando de salir adelante, por ejemplo, y permítame y disculpe que se lo vuelva a plantear, el tema de los trabajadores del INEGI. Siguen con el problema, de hecho se han estado expresando, aquí está la Secretaría del Trabajo, digo, aprovecho si amablemente hay algún comentario al respecto, y también hace unos días, presidente, también si me permite reiterar, el tema de los profesores de la educación media superior del país, porque ya son muchos los estados, son miles de profesores que están teniendo este problema y que desafortunadamente no ha habido una respuesta concreta, en este caso de la SEP, de la subsecretaría correspondiente, y pedirle a usted el tema de que se pueda atender a estos profesores una mesa de trabajo con una persona, con dos, o como se disponga por también la contingencia sanitaria, pero también por sus sueldos, porque
presidente, están sufriendo bastante, y más ahora que se ha estado planteando la proyección de los tiempos, pues de la inactividad, desafortunadamente, porque muchos de ellos, hay profesores que son taxistas, hay profesores que salen a tener un doble empleo, y sin embargo ahorita hasta eso ya se les cayó. Y bueno, presidente, este tipo de cosas, con esto finalizo, sí, nos acusan de gestiones, pero pues es para la gente, es el sentir de la gente. Un periodismo, me parece, actual, es transmitir el sentir de la gente. Si no se transmite eso, y en los temas nacionales, me parece que es un periodismo que no sirve, con todo respeto. Gracias, presidente. Pues sí, yo acerca de que ustedes planteen aquí las demandas de los ciudadanos, de las personas, lo veo legítimo. Es pues una razón de ser del periodismo, ¿no? Se representa al pueblo, ¿no? Se está cerca del pueblo, distante lo más que se pueda del poder, que el periodismo sea verdaderamente libre e independiente. Y a veces cuando se habla de independencia, nada más se piensa que debe haber independencia para con el gobierno, es decir, ser independientes y no estar al servicio del gobierno. También ser independiente significa no estar al servicio de los grupos de intereses creados, no estar al servicio del poder político ni del poder económico. El periodismo tiene que estar al servicio del pueblo, de la gente. Pero bueno, vamos a ver lo de las peticiones, esta de los maestros. Sí, la instrucción que tiene el secretario de Educación es que no se retengan salarios. Quiero decirles, ya lo expresé una vez, pero no fue lo suficientemente tomado en cuenta, que todos los maestros que fueron cesados durante la aplicación de la mal llamada reforma educativa fueron recontratados. Todos. Se repararon los daños a estos maestros. Y tenemos una mesa para seguir atendiendo demandas por el desastre que causó esa imposición, porque llevó hasta la pérdida de vidas. Y estamos comprometidos a reparar los daños. A estos profesores, perdón, presidente, disculpe la precisión, se les deben meses a varios. Hay que ver. Entonces, si pudiera darse seguimiento por parte de, como usted dice, de la mesa de trabajo, para que ellos también queden satisfechos de lo que es y precisar. Hoy mismo pido el informe con Esteban. ¿Cuál es la situación de los maestros? Hay que ver si pertenecen a la federación. Sí, pertenecen a la subsecretaría de Media Superior. De hecho, hay documentos y todo de ellos. Sí. Si quiere esos documentos, se los puedo entregar a eso vemos. Y si se les deben los sueldos, así se les tienen que pagar. Yo se lo entrego y... Sí. Gracias, presidente. Ya, nada más, porque, a ver, por favor. Mañana se apunta, pero... Sí, lista. Presidente, Luis Méndez de Notimex, le tengo 3 preguntas puntuales. La primera, en la población carcelaria se está atendiendo ante el coronavirus. A mí me gustaría preguntarle si usted está contemplando algún tipo de indultos o adelantar la liberación de personas mayores de edad que están en riesgo en situación carcelaria. Esa es la primera pregunta. Queremos que se aplique ya la reforma para conceder indultos, que haya amnistía a presos que no deben de estar en prisión, que no deben ya de permanecer en prisión. Eso lo vamos a ver. Sí, quiero ver cómo está la situación, porque ya se dio la instrucción, hay una reforma legal en curso, pero hay que estar empujando el elefante, ¿sí? Para que se atienda esto pronto. Qué bien que me preguntas, porque voy a pedir un informe al consejero jurídico y a la secretaria de Gobernación sobre esto. También aprovecho para decir que se está haciendo una atención especial en reclusorios, pero vamos a reforzar medidas en reclusorios para evitar contagios, para evitar que tengamos problemas sanitarios. Es una instrucción que he dado en ese sentido. Atención especial a los reclusorios, cuidar a los reclusos. Presidente, mi siguiente pregunta es si usted o el secretario de Relaciones Exteriores ya le informó cuántos mexicanos están infectados específicamente en Estados Unidos, cuántos han muerto y cómo será el proceso de repatriación de los cuerpos. Le pedí al doctor López-Gatell de ese dato, está por entregarme el informe. Ya cuando lo tenga, lo damos a conocer. Presidente, mi última pregunta. Te aclaro que hay instrucciones para que embajadas y consulados en Estados Unidos estén ayudando. ¿De qué forma, presidente? Pendientes de la atención médica de nuestros connacionales y pendientes de todo lo que necesiten. ¿Se les brindará algún tipo de acceso a servicios de salud en el extranjero, presidente? Esto porque muchos mexicanos están, por ejemplo, en Estados Unidos de manera sin papeles. A todos. Están las embajadas en el mundo y en Estados Unidos la embajadora Marta Bárcena está atendiendo esto y los 50 consulados. Vamos a informarles más sobre eso. Okay. Presidente, mi tercera y última pregunta. Ha dicho que los medios públicos podemos cuestionar. Y los medios públicos podemos cuestionar, así que aprovecharé. Presidente, hay una crítica a su decisión de que no se les va a dar los aguinaldos a los trabajadores. ¿Cómo argumentaría usted su respuesta a una crítica de que se le hace un llamado a los empresarios a no despedir a trabajadores y a pagar sueldos completos cuando desde su gobierno hay una disminución se les quita un derecho laboral? ¿Cuál sería el argumento que daría el presidente a esta crítica? Gracias. Pues lo que decía Juárez, que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía. Imagínense si quienes tenemos el privilegio de ganar 108,000 pesos ganaba yo, ahora un momento, ya no va a haber, al mes, no puedo donar mi aguinaldo ganando esa cantidad. O sea, y no crean que los secretarios están abajo, o sea, están pegaditos, ¿sí? Pero, ¿qué les digo también a todos? Porque de todo se molesta. Es voluntario, es Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Ahora, estar en un gobierno que busca una transformación y ser insensibles, ¿cómo voy a estar yo aquí pidiendo al que vive el día que se vaya a su casa y yo no aporto nada? Quisiera yo aportar mucho más. Y eso es lo que estamos haciendo al interior del gobierno. Somos servidores públicos, siervos de la nación.
revolución, decía Morelos. Esto no es para hacer negocio. O sea, el que quiera hacer negocio, ya va a pasar la crisis y se va a reactivar la economía y se va a poder salir adelante. Que además es legítimo tener una empresa, dedicarse a una actividad productiva. Pero eso es el sector privado. El servicio público es otra cosa, completamente distinta. Entonces aquí es austeridad republicana. Y también no fue un invento, no fue una cosa que salió de la noche a la mañana. Llevo 30 años planteándolo. Me siento orgulloso porque considero que si no fui el primero, fui de los primeros en decir que la austeridad no era un asunto administrativo, sino de principios. Por eso no acepté subirme al avión presidencial. Imagínense el ejemplo que daría, se me caería la cara de vergüenza ir ahí. Por eso es un llamado a que actuemos todos de manera consecuente y claro que la disminución de los sueldos, ¿no? Los altos funcionarios públicos puede generar alguna inquietud o algún descontento, pero hay que ver a los demás, no hay que ser egoístas. Ahora me da tanto gusto de ver gente, vecinos, ayudando a los que venden cerca de la casa y que saben que ahora no tienen ventas, gente que le está dando comida, despensas a quienes lo están necesitando. Eso es la solidaridad. Más ahora, Semana Santa, para los católicos, con todo respeto, pero pues eso tiene que ver con todas las religiones del mundo, la bondad, la misericordia, el amor al prójimo, y tiene que ver con los no creyentes. Esto lo planteaban los griegos, lo planteaba Sócrates, Aristóteles, Platón, desde antes, decía yo, de la era cristiana. Entonces, eso es lo que nos fortalece, eso es lo que realmente tiene sentido en la vida. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en cosas que no valen la pena. Lo más importante es la fraternidad universal. Y ya, mañana nos vemos. ¿A quién se lo donas? Ah, ahí está. Aquí. Constancia. Pero tú, te va a dar suerte a ti. Yo tengo también, pero tengo suerte. Pero ahí está, ya queda. Guárdalo tú.